Entonces, estábamos hablando del 9 de abril, el cambio de la FIA. Ya hemos hablado un poco de qué sería el cambio, qué se está proponiendo. Claro, ¿cómo le afecta estos posibles cambios a los que son los líderes, a los que están dominando, a los que nadie les puede tocar de momento, que son Mercedes? Pues se presupone que no les vendrá bien. Pero yo creo y me imagino que aunque les pueda seguir, les moleste algo, yo creo que van a seguir siendo los favoritos, indiscutibles. No sé cómo lo ves tú, Joan. Aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas. La primera es que, obviamente, el mejor motor está más expuesto a perder su ventaja cuando hay cambios de motor. Creo que esto es de cajón. Sí. Eh, pero si bien es cierto que la ventaja es grande, como los cambios no pueden ser tan grandes, no se va a perder. No, no esperemos que Mercedes pase a ser segunda, tercera fuerza después de estos cambios. Puede ser que pierdan cierta ventaja, sobre todo en clasificación, que yo creo que es donde más evidente se puede hacer este cambio. Y luego también en carrera. Pero aquí es donde va mi segunda vertiente. Aunque no se hiciesen los cambios, sí que es verdad que últimamente hemos visto que los Mercedes son vulnerables en ciertas situaciones de carrera, ya sea en las salidas, cuando los Ferrari o los McLaren les adelantan porque no parece que tengan un sistema de salida muy bien pulido. Y ya hemos visto malas salidas de Russell, malas salidas de Antonelli y cómo pierden los lideratos nada más empezar el Gran Premio. Eh, el aire sucio o los trenecitos de batería. Hemos visto lo que le cuesta a los Mercedes adelantar en estas situaciones. Lo hemos visto principalmente con Russell, pero lo hemos visto también con Antonelli, aunque Antonelli en el último Gran Premio lograse la victoria también después de adelantar varias veces. No fue una cosa instantánea, que muchas veces nos pensamos que ahora con pulsar un botón adelantamos. Hombre, muchas veces sucede, pero no es lo que estaba sucediendo con los Mercedes. Entonces, eh, yo creo que lo que les puede preocupar es que por mucho que el cambio per se no les vaya a afectar mucho, puedan no estar tan lejos de los demás como pensamos, como para que realmente les suponga un problema. ¿Seguirán siendo primera fuerza? Seguramente lo sean. Pero ojo que no se les suban demasiado las barbas, en este caso sus perseguidores más inmediatos, que serían Ferrari y McLaren. Sí, justo, me parece un muy buen punto. O sea, yo creo que seguirán siendo los favoritos, pero los favoritos no siempre ganan. O sea, aquí ahora Eso mismo es. son claramente favoritos. Pero obviamente, cuando tú eres el favorito, cualquier tipo de cambio te tiene que asustar. Porque cualquier tipo de cambio puede provocar una serie en cadena de reacciones que te perjudique. Y obviamente yo entiendo que Toto Wolff es el gran crítico del cambio de reglamento a estas alturas, pero yo creo que es más que necesario. Pero Ferrari no está tan lejos y un pequeño cambio puede significar muchas cosas. Yo creo que lo que puede hacer este cambio es que pierdan este dominio y pase a ser más de un dominio a lo mejor a un favoritismo, pero cuidado. Mm, ¿Sabes? sí, Pero sí, no sí. creo que sea de un día para otro. No creo que llegue Miami y le ganen. O sea, yo creo que Miami siguen siendo claros favoritos. Sinceramente. Yo creo que esto es más un a largo plazo. A lo mejor en Miami no vemos grandes cambios. Mercedes sigue dominando. Pero a lo mejor abre la puerta a que algún equipo con este cambio pueda recortar más rápidamente a Mercedes. Porque tiene menos que recortar. O sea, le quiten ventaja y entonces tarden menos los equipos en llegar. Entonces, a lo mejor también si hay menos importancia a la parte eléctrica, que creo que es donde más diferencia también hay con los equipos cliente, porque al final el motor es el motor, pero cómo lo gestionas, esto la parte de software y de parte eléctrica es diferente de cada equipo, porque cada equipo tiene que aprender a hacerlo, pues por ejemplo equipos como McLaren pueden acercarse, porque hay menos dominio de esa parte. Y no solo Ferrari que mejore el motor, sino equipos como McLaren a lo mejor se le podrían tener en cuenta. Entonces, yo creo que entiendo que Mercedes esté preocupada, pero siguen siendo favoritos al Mundial. O sea, que nadie se piense que ese va a ser un escalabro, va a ser un pequeño pero tú siempre como líder y favorito te tienes que oponer
a esto y tienes que hacer el juego político que ha sido la Fórmula Uno toda la vida. O sea, Toto Wolff va a criticar esto aunque le parezca que la Fórmula Uno es la peor de la historia, porque va ganando. O sea, también hay que entender Claro. un poco el juego político. Claro, va a ser muy importante ver qué postura adopta cada uno de los equipos aquí, porque obviamente no solo se libra, digamos, una batalla por ver a dónde se lleva el reglamento, en el sentido del espectáculo, en el sentido del rendimiento, en el sentido de lo que vemos los aficionados o lo que sientan los pilotos, que esta es otra, sino también qué va a hacer cada equipo para beneficiarse de estos cambios, que es súper importante, es casi tan importante como el rendimiento en pista o el rendimiento de los pilotos. Todo lo que se discute entre bambalinas, todo lo que se trata por detrás de las cámaras es clave a la hora de, vale, Mercedes tiene una posición de poder ahora, cómo la va a proteger? ¿Cómo va a gestionarlo? ¿Qué va a pedir? ¿Qué no va a pedir? ¿Qué va a admitir? ¿Qué no lo va a hacer? ¿Qué va a solicitar en comparación con otros equipos, sean clientes o sean rivales directos como Ferrari, ¿no? Es importante porque nos va a, a dar una idea de por dónde están yendo los tiros e incluso de qué es el fuerte de cada equipo, porque lo que sucede también con esta nueva Fórmula 1 es que hay muchas cosas que no entendemos del todo y tenemos que ser muy observadores para ver, vale, esto es lo que beneficia a este equipo, este es su punto fuerte, este no lo es. Y a partir de ahí ir sacándole el jugo a todos estos sucesos que van ocurriendo. Y luego por el lado de los pilotos también es importante ver cómo reaccionan a esto, porque si bien es cierto que la opinión generalizada es que este reglamento no está bien, incluso con pilotos que ahora están beneficiados por este reglamento, porque se comenta o se rumorea que en privado Russell y Antonelli, por ejemplo, tampoco están de acuerdo con este reglamento, Mm. pero claro, ahora mismo tienen que seguir la doctrina que les marque Mercedes. Se ha visto a Norris, se ha visto a Berman teniendo que salir a rueda de prensa y preguntando primero a sus asistentes de prensa para ver cómo dicen lo que tienen en su cabeza o si lo dicen siquiera. Hay una imagen bastante curiosa de Berman que en varias ruedas de prensa ha tenido que preguntar y luego la declaración ha sido mucho más lineal de lo que podía parecer en un primer momento. Sí. No me quiero imaginar la que han tenido que pasar en Haas para gestionar la comunicación con la rueda de prensa después de su accidente en Suzuka. Ya. Claro, todo esto está muy comedido, pero luego la opinión de los pilotos, lo que se ha podido entrever es un descontento generalizado. Entonces, sí, sí, son temas importantes que vamos a ver cómo se juntan, ¿no? En este momento en el que se van a empezar a discutir y que tienen la oportunidad realmente de introducir cambios dentro de este juego de tira y afloja que son equipos, pilotos, afición, FIA y todos los agentes que entran en juego en esta situación. Sí. De hecho, a raíz de lo que decías, Russell ya hizo su pequeña crítica pública el otro día, justo que casualidad, el Sí. día que le fue mal, el día que tuvo problemas. De hecho, ha salido, no sé si el director de estrategia o qué es un director importante de Mercedes, ahí no me acuerdo su nombre, perdonadme, que hay un momento en el cuando está detrás de Hamilton atacando Russell, de repente en una recta parece que se queda como parado y le adelanta a Leclerc en mitad de la recta. Y ha salido que fue un bug que tuvo el software del sistema del coche de que apretó el botón de recarga justo a la vez que cambiaba de marcha hacia arriba. Entonces el software malinterpretó eso y a mitad de recta se puso a hacer un super clipping máximo. Entonces perdió del golpe, perdió como 50 kilómetros por hora y por eso Leclerc, incluso estando un segundo, en la recta le pasa. Sí. O sea, que son cosas que al final, claro, cuando tú dependes tanto de la parte eléctrica y tanta parte de software, los bugs están ahí, como pueden estar en un juego, pueden estar en un Fórmula Uno y eso es algo que es también por lo que se va a hacer una reunión el 9 de abril, que no me parece de que sea curioso de, joder, que se pueda defender en algún instante esta Fórmula Uno en la que un piloto sube de marcha y pierde 50 kilómetros por hora porque el bug, Yo, porque el coche se ha pensado que hay que ponerse a recargar, ¿sabes? En plan, el coche, no es que el piloto haya yo te activado subo un la modo apuesta. y se haya equivocado en el modo, es que el coche se ha equivocado. Es como cuando a ChatGPT le preguntas algo y se equivoca. O sea, literalmente es lo mismo, ¿sabes? En plan, se ha equivocado él Sí, y te sí, la ha liado sí. parda. O sea, no es como
joder, es que he puesto el shock, ¿no? Que muchas veces hablan del shock. He puesto el shock 1 y era el 5 y me he equivocado. Y el coche no tira. Pero ha sido mi culpa que me he equivocado yo. No, he subido de marcha y el coche ha pensado que había que recargar. Ostras, ostras. O sea, normal que Russell no estuviese Yo te contento. subo la apuesta. A mí no me parece curioso, a mí me parece irrisorio, a mí me parece surrealista, a mí me parece anticompetitivo, diría Parece incluso. una broma de mal gusto. Ahora entiendo también, se Sí, sí, entiende un sí. poco el bajón de rendimiento que dio a final de carrera Russell, porque también estaría ahí, que también es un poco lo que perdemos. Puede parecer que Russell está en un mal ritmo, o está sufriendo, o no está bien con el coche, y lo que le está pasando es algo de software, y el piloto no tiene ninguna culpa. Sí. Y Claro, es eso, una de las cosas, uno de los objetivos también de, yo creo, a título personal, que me gustaría que este cambio de reglamento o estas correcciones al reglamento introdujesen, es un poco más de simplicidad para nosotros poder entender lo que está ocurriendo. Porque, claro, a raíz de estas declaraciones, varias de las cosas que dijimos en el podcast pasado pueden ser matizables. Porque si Russell está corriendo con un problema de software, ya no es tanto rendimiento de Russell. Pueden haber factores que igual tengan que depender con él, pero ya es otro factor más añadido que por una complejidad excesiva de esta normativa no podemos tener en cuenta en carrera, ¿no? Es otro de los puntos que, que estaría sí. bien que saliesen medianamente resueltos de ello. Sí, y además de Tener todo un eso, poco más claro. un poco de eso, y también me gustaría pedir un poco más a la FOM tema de grafismos. En plan, necesitamos las baterías, Mm. necesitamos saber cómo está obviamente, si a Russell le pasan en mitad de recta dos coches, pues entendemos que estará sin batería, pero yo creo que se intentaría también mejor las cosas y estaría un poco mejor el poder informarnos del estado de las baterías de los coches por parte de la FOM. Pero bueno.